¿Alguna vez has estado en medio de la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándote ¿qué sentido tiene todo esto? No me refiero a una duda pasajera, sino a esa sensación pesada que se instala en el pecho. Un vacío que ningún logro, ni ningún aplauso, logra llenar. Si alguna vez lo sentiste, aunque fuera solo por un instante, entonces compartes algo con León Tolstoy, el hombre que parecía tenerlo todo: fama, dinero, reconocimiento, una familia amorosa, y aún así se hundió en un abismo existencial tan profundo que llegó a preguntarse si valía la pena seguir vivo. Lo interesante es que esa pregunta que lo consumía es la misma que en algún momento todos enfrentamos. La sociedad nos enseña a desear cosas, a correr tras metas, a coleccionar logros. Pero, ¿qué pasa cuando alcanzas lo que soñabas? Y aún así, sientes que la vida carece de propósito. Ese es el enemigo común, un vacío silencioso, escondido detrás de la rutina y el éxito. Tolstoy se encontró con ese vacío a los 50 años. Su crisis no fue ligera, fue brutal. Lo dejó al borde del colapso, atrapado en pensamientos oscuros que lo seguían a cada instante. Por un tiempo, su vida pareció perder sentido. ¿Para qué seguir viviendo si al final todo se reduce a morir? Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo es posible que alguien que lo tenía absolutamente todo sintiera que no tenía nada? La respuesta está en un descubrimiento que no solo cambió su vida, sino que puede transformar también la tuya. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un escritor atormentado. Es un viaje psicológico, un espejo de nuestras propias dudas y quizás la pista que estabas necesitando para encontrar tu propio propósito. No hubo explosiones, no hubo un gran drama en público. El derrumbe de Tolstoy fue silencioso, como una casa que cruje por dentro mientras por fuera parece perfecta. Las noches se le volvieron pasillos interminables. Abría los ojos y el techo era un espejo de su propia pregunta: ¿para qué? Intentaba dormir y el pensamiento regresaba con más fuerza, como un péndulo que no se cansa de volver al mismo punto. Durante el día seguía cumpliendo con todo lo que se esperaba de él. Saludaba, escribía, atendía asuntos de familia, pero por dentro sentía una especie de desalineación, como si estuviera actuando una obra cuyo guión ya no entendía. El aplauso no le llegaba al corazón. El éxito sonaba hueco, y cada gesto cotidiano, por mínimo que fuera, quedaba bajo una sombra que repetía: al final, todo termina. La muerte se instaló como una presencia constante, no para asustarlo con fantasmas, sino para recordarle la cuenta regresiva. No era pánico, era una lucidez dolorosa, como si su mente, muy clara, le dijera: puedes conseguirlo todo y aún así perderlo todo. Ese pensamiento lo inmovilizaba. ¿Cómo encontrar alegría si cualquier alegría tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo sostener el deseo cuando todo deseo se disuelve? Entonces aparecieron los síntomas que nadie ve: el insomnio que erosiona la voluntad, el cansancio que no se arregla con café, las ganas de dejar de hacer incluso lo que amas. Es una especie de parálisis del sentido. Te levantas, cumples y vuelves a la cama igual que antes, solo que un poco más gastado. Si alguna vez pasaste por eso, entiendes lo que le ocurría. No es tristeza común, es un vacío que parece racional, lógico, casi irrefutable. Tolstoy miró esa lógica con horror. Si la vida es solo una recta que termina en un muro, ¿para qué caminar? Y sin embargo, hubo algo que no lo dejó caer del todo. Una sospecha pequeña, casi vergonzosa. Si millones de personas, sin mis privilegios, siguen adelante, ¿qué ven ellos que yo no veo? Esa curiosidad mínima fue su cuerda en la oscuridad. Esa cuerda lo sostuvo en los días más fríos. No lo salvó de inmediato, pero le dio una tarea: buscar. No buscar cualquier cosa, sino buscar con la misma ferocidad con la que había escrito sus libros. Investigar no para ganar debates, sino para no rendirse.
Una pregunta nueva empezó a reclamar espacio. ¿Y si estoy mirando desde el ángulo equivocado? En un momento te diré por qué ese cambio de ángulo lo altera todo. Pero antes, necesitamos entrar con él en la habitación donde intentó resolverlo solo con la cabeza. Porque ahí fue donde la grieta se hizo visible. Imagina a Tolstói cerrando la puerta, dejando afuera el ruido de la casa y sentándose frente a una mesa vacía. Decide enfrentarlo con lo único que siempre le funcionó: la mente. Si la pregunta es enorme, piensa, tal vez la razón pueda diseccionarla como un cirujano. Abre libros, subraya, compara, busca patrones. Filosofía por un lado, ciencia por el otro. Quiere una fórmula, una idea maestra que ordene el caos. Lee a los sabios que admiraba. Preguntas sobre el bien, la virtud, la naturaleza del sufrimiento. También se sumerge en ideas más recientes que lo confrontan con una visión fría. Si somos fruto de procesos ciegos, si todo es casualidad y adaptación, ¿qué propósito cabe esperar? La biología le da hechos, pero no consuelo. La razón le da claridad, pero no calor. Lo que nadie te dice es que la cabeza ilumina, sí, pero su luz no siempre calienta. Puedes entenderlo todo, y aún así, sentirte helado por dentro. Empieza a descubrir grietas. Algunas afirmaciones chocan entre sí, otras dejan fuera lo más humano: el dolor, la esperanza, el anhelo de eternidad. La lógica le ofrece mapas precisos de un territorio que, por dentro, se siente desértico. Y cuando intenta vivir solo con esos mapas, la vida pierde relieve. Se pregunta, si el destino final es el silencio, ¿por qué mi corazón reclama sentido ahora? ¿Por qué tengo este deseo tan obstinado de significado? Aquí aparece el giro. Tal vez no es que la razón sea inútil, sino que no puede responder una pregunta que es más grande que su alcance, como usar una regla para medir el viento. La herramienta es correcta, el problema es otro, y algo se enciende. ¿Y si el sentido no se deduce, sino que se participa? ¿Y si no es un concepto, sino una relación? No es una rendición, es una sospecha fértil. La misma claridad que lo llevó al borde, ahora le señala un límite, y donde hay un límite, hay una puerta. En un momento te diré cómo Tolstói empezó a buscar esa puerta en la vida real. Pero antes, observa lo que hizo al sentirse acorralado por las respuestas correctas que no le calmaban el alma. Porque a partir de aquí dibujará 4 salidas posibles, y solo una lo llevará a una paz que no se quiebra. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras. Por eso quiero proponerte un pequeño ritual. Escribe en los comentarios: abrazo mi vida. No como una frase vacía, sino como un recordatorio íntimo de que tu mente merece silencio y claridad. Y si decides suscribirte, hazlo también como parte de este gesto, que no sea un hábito mecánico, sino el inicio de tu propio camino hacia la libertad interior. Ahora sí, continuemos. Tolstói tomó aire y empezó a poner nombres a las rutas que veía a su alrededor. Si el vacío era una habitación sin ventanas, ¿por dónde intentaba escapar la gente? 4 salidas aparecían una y otra vez, brillantes al principio, y cada una con su trampa. La primera era la distracción. Vivir rápido, sin mirar abajo, llenar el día de tareas, ruido, pantallas, pequeños placeres, y decirse: no es momento para esas preguntas. Funciona así, como una venda apretada. Pero cuando la noche cae y se hace silencio, la pregunta vuelve. Taparla no la resuelve, solo la deja esperando. Tolstói lo veía con claridad. Ignorar el agujero no lo cierra. La segunda salida era la búsqueda del placer. No hablamos de maldad, sino de sentir algo que alivie. Comida, sexo, compras, viajes, elogios. Todo eso sabe bien, por un rato. Pero el alivio es un préstamo con intereses. Lo pruebas y necesitas otro sorbo, y otro. Nunca alcanza. Tolstói notó el patrón. Cuanto más dependes del placer para callar el vacío,
más grande parece hacerse el hueco cuando el efecto se va. Y entonces vuelves a empezar y vuelves a perder. La tercera era la rendición, la desesperación que susurra: si nada tiene sentido, ¿para qué seguir? Tolstói estuvo cerca de ese borde. Lo miró de frente. Y si tú te sientes ahí, por favor escucha esto. Pedir ayuda no es debilidad, es una forma de vida. Hablar con alguien, buscar apoyo profesional o contarle a un amigo puede ser la cuerda que hoy necesitas. Él no dio ese paso oscuro. Eligió quedarse, no por romanticismo, sino por una duda mínima que se negó a soltar. Tal vez haya algo que aún no entiendo. La cuarta salida era el limbo. Saber que algo falta y no mover un dedo. Vivir en pausa, ni evadir ni actuar. Es la más cómoda y la más cruel. Te deja igual, solo que más cansado. Tolstói la reconoció como una muerte lenta en cuotas. Ahí no hay lucha, no hay búsqueda, no hay descubrimiento, solo una repetición vacía. Entonces, ¿qué le quedaba si ninguna de esas rutas le daba paz? Aquí aparece un gesto simple y radical: aprender de quienes no razonan el sentido, y aún así lo viven. Y esto rompe el orgullo. Tolstói empezó a mirar con otros ojos a las personas que encontraba cada día. Trabajadores, madres, ancianos, gente que no había leído grandes libros, pero que caminaba con una calma que él envidiaba. En un momento te diré qué fue lo que vio en ellos que cambió su brújula. Pero antes necesitamos entender la grieta en su método. Había buscado arriba, en teorías perfectas, y ahora iba a mirar abajo, en vidas imperfectas. Ese giro abriría la puerta que la razón, sola, no encontraba. Tolstói, con todo su prestigio y su biblioteca abarrotada de libros, empezó a notar algo desconcertante. La serenidad no vivía en los salones iluminados por lámparas de aceite, sino en las chozas donde apenas había pan y leña. Los campesinos que trabajaban la tierra de sol a sol, sin haber leído una sola línea de filosofía, caminaban con una certeza que a él le resultaba inalcanzable. Ellos no pasaban las noches desvelados preguntándose si la vida tenía sentido, no porque fueran ingenuos, sino porque vivían con una confianza silenciosa. Su día tenía un propósito claro: sembrar, cuidar, compartir, sostener a la familia. No necesitaban escribir tratados para comprender que su esfuerzo servía a algo más grande que ellos mismos. Tolstói observaba en silencio cómo esas personas, en apariencia pobres, tenían un tesoro que ni toda su fama podía comprar, una paz interior que resistía el paso del tiempo. Mientras él se hundía en pensamientos oscuros, ellos encontraban alivio en la sencillez, en la fe transmitida de generación en generación, en una visión de la vida que no pretendía explicarlo todo, pero que les daba un suelo firme donde apoyarse. Fue un golpe al ego. ¿Cómo podía ser que, después de haber estudiado a los grandes pensadores y haber alcanzado la cima de la literatura, no lograra sostenerse de pie como lo hacía un campesino con las manos llenas de tierra? Esa contradicción lo desarmó. Comprendió que había buscado respuestas en un nivel donde tal vez nunca las encontraría. Lo que nadie te dice es que la claridad intelectual no siempre salva del vacío. Puedes entender el mecanismo de las estrellas y aún así sentirte a oscuras por dentro. Los campesinos no buscaban esas explicaciones. Vivían confiando en algo invisible pero poderoso, algo que no podía reducirse a fórmulas. Tolstói empezó a reconocer que el problema no era la falta de conocimiento, sino el exceso de dependencia de él. Había convertido la razón en un dios, y ese dios no lo estaba alimentando. Fue entonces cuando una idea, tímida pero insistente, comenzó a crecer. Quizás el sentido no se encuentra en acumular certezas, sino en abrazar una fe que no necesita demostraciones lógicas. En un momento te diré cómo esa fe se transformó en un faro en su vida. Pero antes, es necesario ver cómo Tolstói se enfrentó a la paradoja final. Aceptar que lo más profundo de la existencia podría no ser explicado, sino vivido. Tolstói se resistía.
Había construido toda su vida sobre la lógica, sobre el análisis minucioso de cada idea. Para él, la fe sonaba como un salto al vacío, como renunciar a la claridad que tanto había defendido. Pero la desesperación tiene un poder extraño. Cuando la razón se agota, abre un espacio que antes parecía imposible. Fue en ese espacio donde comenzó a percibir algo distinto. No se trataba de un dogma rígido ni de aceptar ciegamente palabras heredadas. Era más bien un gesto silencioso. Reconocer que hay fuerzas invisibles sosteniendo la vida. Lo veía en los campesinos cuando compartían el pan con naturalidad, en los rezos que susurraban antes de dormir, en la confianza que tenían al mirar al cielo sin miedo. Había una calma allí que no se podía explicar, pero sí experimentar. Tolstói comprendió que la fe no era un argumento, sino una llave, una forma de atravesar la jaula de las preguntas sin respuesta. No significaba negar la razón, sino reconocer que había un nivel donde la razón no bastaba. Era como aceptar que el mar no se entiende con una gota, que la vida no cabe en una ecuación. Ese giro lo conmovió profundamente, porque durante años había intentado sostenerse solo en lo que podía probar, y cada prueba lo dejaba más vacío. Ahora descubría que, al abrir la puerta a la fe, entraba una luz que no necesitaba justificarse. No disipaba todos los misterios, pero le daba un suelo donde descansar, y ese descanso era lo que había buscado en vano en los libros. Poco a poco, esta nueva mirada lo fue transformando. La arrogancia intelectual cedió espacio a la humildad. Empezó a vivir de manera más sencilla, como si cada acto, sembrar, escribir, conversar, pudiera convertirse en un canal para algo más grande que él. La fe no lo apartaba de la vida, lo devolvía a ella con más claridad y menos miedo. En un momento te diré cómo esta transformación cambió no solo su filosofía, sino también su forma de vivir día a día. Porque lo que descubrió Tolstói no fue una idea abstracta, fue una manera concreta de existir, un camino hacia una paz real que había estado buscando en la oscuridad. El descubrimiento de la fe no fue un relámpago que lo transformó de la noche a la mañana. Fue más bien una brasa que poco a poco empezó a encender todo lo que lo rodeaba. Tolstói comenzó a mirar su propia vida con un ojo crítico, casi implacable. Se dio cuenta de que la riqueza, la comodidad y el prestigio eran muros que lo alejaban de esa paz que tanto admiraba en la gente sencilla. Y entonces tomó decisiones que sorprendieron a todos. Empezó a desprenderse de lo que antes consideraba indispensable. Redujo su estilo de vida, se alejó de los lujos, buscó la cercanía con la tierra y con el trabajo manual. No lo hacía por moda ni por romanticismo, sino porque había comprendido que cada objeto innecesario era una distracción del propósito real. La vida, pensaba, debía vivirse con lo esencial, porque en lo esencial se encontraba lo verdadero. No todos lo entendieron. Sus amigos de la alta sociedad lo miraban con desconcierto. Algunos incluso lo criticaban por volverse un asceta en medio de la abundancia. Pero Tolstói ya no buscaba su aprobación. Había descubierto que el sentido no se encontraba en agradar a los demás, sino en alinearse con una verdad interior que no dependía de aplausos. La fe se tradujo en actos concretos, escribir no solo para entretener, sino para transmitir una visión de vida, usar su voz no para alimentar el ego, sino para despertar conciencias. Se entregó al servicio, ayudar a los pobres, compartir con los campesinos, enseñar a leer a quienes no habían tenido oportunidad. Descubrió que la trascendencia no estaba en el tamaño de las obras, sino en la intención con la que se hacen. Y lo más sorprendente fue la transformación interna. La ansiedad nocturna se fue disipando. Ya no necesitaba preguntarse cada día por el sentido de la vida, porque lo estaba encarnando en cada gesto. La fe, lejos de ser una idea vaga, se convirtió en un faro práctico. Tolstói no encontró una respuesta escrita en el aire. Encontró un modo de caminar con calma, aun sabiendo que la muerte seguía esperando al final.
En un momento te diré cómo esa serenidad final lo acompañó hasta su vejez. Pero antes, es importante comprender la lección más profunda de su viaje. Que el verdadero poder no está en conquistar el mundo exterior, sino en aprender a habitar el propio interior sin miedo. Tolstói envejecía, pero a diferencia de aquellos años oscuros donde cada día parecía un paso hacia un abismo sin sentido, ahora el paso del tiempo se volvió un recordatorio sereno. La muerte ya no era un enemigo que lo acechaba en cada pensamiento, sino una certeza inevitable que podía mirarse de frente sin temblar. Había dejado de verla como un muro contra el que todo choca, para empezar a verla como una puerta. Esa transformación interior lo liberó, porque el miedo a la muerte no es solo miedo al final, es también miedo a vivir. Cuando temes desaparecer, cada alegría se tiñe de ansiedad, cada logro parece frágil, cada instante se contamina con la sospecha de que se acabará pronto. Pero cuando aceptas que el final no es un vacío absoluto, sino un tránsito hacia algo más grande, la vida cambia de color. Así lo experimentó Tolstói. Con cada amanecer encontraba un motivo, y con cada atardecer sentía gratitud en lugar de angustia. Sus escritos de esta etapa muestran esa madurez. Ya no eran solo novelas cargadas de conflictos internos, sino reflexiones que invitaban a la transformación espiritual. Comprendió que la literatura podía ser un espejo, pero también una guía, y su pluma, que antes se hundía en el retrato de la desesperación, empezó a convertirse en un canal de esperanza. No era una esperanza ingenua, sino la esperanza de alguien que había atravesado el túnel y podía hablar desde la otra orilla. Lo fascinante es que su serenidad no nació de un descubrimiento grandioso, sino de una rendición humilde. Dejó de exigirle a la vida una explicación matemática y aprendió a descansar en la confianza. Ese descanso le permitió disfrutar de lo que antes parecía banal: el trabajo con las manos, el silencio de la naturaleza, el simple acto de escuchar, cosas pequeñas que bajo la luz de la fe se volvieron infinitamente significativas. Tolstói llegó a una conclusión poderosa. La eternidad no era un horizonte lejano, sino algo que se filtra en lo cotidiano cuando vives con propósito. Y ese eco de la eternidad lo acompañó hasta el final. En un momento te mostraré cómo su legado no se reduce a páginas de libros, sino a una enseñanza viva que aún hoy puede transformar nuestra forma de mirar la existencia. Porque la pregunta que lo atormentó sigue siendo la misma que nos persigue a todos, y su respuesta, si la aceptas, puede empezar a cambiar tu vida también. Tolstói comprendió algo que su yo anterior habría descartado. El sentido no es un trofeo que se gana, es una dirección que se obedece. Cuando movió su centro de gravedad, del aplauso externo a una verdad silenciosa, dejó de preguntar ¿qué me falta? Y empezó a preguntar ¿a qué debo ser fiel? Esa pregunta tan simple fue su brújula. En la intimidad de sus noches, cambió el laboratorio del insomnio por un ritual sobrio. No buscaba respuestas brillantes, buscaba disponibilidad, un rato de silencio, una lectura breve, una oración o una meditación humilde. Nada espectacular, pero ahí, en esa rendija, la inquietud dejó de ser un monstruo y se volvió mensajera. La ansiedad no desapareció por decreto, se reordenó bajo un compromiso: vivir cada día como si la vida tuviera una misión que lo excede. William James diría que creer puede ser el acto que hace posible la experiencia. Tolstói lo vivió sin proclamas. Primero se dispuso, luego llegó la calma. A la par, intervino su deseo. Se dijo: si todo lo que persigo se oxida, quizá debo anclar mi corazón a lo que no se oxida. No significa negar los logros, sino ponerlos en su sitio. El éxito dejó de ser identidad y pasó a ser circunstancia. Esa torsión del deseo, de tener a ser, cortó la raíz de muchas angustias. Frankl lo llamaría autotrascendencia. Cuanto más te orientas a algo más grande que tú, menos te devora el vacío. También cambió su modo de actuar.
En vez de hacer grandes gestos esporádicos, eligió pequeñas fidelidades diarias, un oficio bien hecho, una palabra que levanta en lugar de exhibir, compartir sin contabilidad. No eran buenas obras para acumular méritos, sino un modo de afinar el alma, como quien templa un instrumento. La psicología lo confirmaría después. El sentido no se piensa solo, se practica, y la práctica sostiene a la mente cuando la mente flaquea. Por último, redefinió su relación con el tiempo. La eternidad dejó de ser un cuento lejano y se volvió un horizonte que enciende el presente. Si hay algo imperecedero, cada gesto importa. Si cada gesto importa, ya no vives a la defensiva. Creas, sirves, agradeces. La muerte sigue ahí, pero no manda. La fidelidad manda. En un momento te contaré la frase que, para muchos, condensa este viraje y explica por qué Tolstói pudo decir que halló el sentido de la vida sin poseerlo, sino caminándolo. No hubo un día en el que Tolstói anunciara: «He encontrado el sentido de la vida». No fue una epifanía dramática, sino una respuesta que se fue encarnando en su manera de vivir. Entendió que el sentido no se grita, se respira. Se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo tratas a los demás. Esa es la fuerza de su legado. No una teoría escrita en mármol, sino un modo de estar en el mundo. Lo que nadie te dice es que esa transformación no borró la fragilidad humana. Tolstói siguió siendo un hombre con dudas, con contradicciones, con momentos de cansancio, pero había un cambio esencial. Ya no era rehén del vacío. Había descubierto que la vida cobra sentido cuando dejas de girar alrededor de ti mismo y eliges girar alrededor de algo más grande. Para él, ese algo más fue la fe, el servicio, la humildad. Para ti, puede tomar otra forma, pero la clave es la misma: salir del centro. El filósofo existencialista Viktor Frankl, décadas después, diría algo similar. El hombre encuentra sentido no en preguntarse obsesivamente por la vida, sino en responderle. Tolstói anticipó esa idea en carne propia. Su respuesta fue vivir sencillo, servir, confiar, y esa respuesta lo liberó de la prisión de sus pensamientos más oscuros. Imagina la diferencia. Antes, cada noche era un duelo con la nada. Después, cada noche era una despedida tranquila, con la certeza de que había valido la pena estar despierto ese día. Ese cambio, invisible para muchos, era monumental para él. De sentir que la existencia era un túnel sin salida, pasó a sentir que cada gesto conectaba con algo eterno. Y lo más poderoso es que no se trata de imitar sus pasos al pie de la letra. No todos tenemos que abandonar riquezas o escribir grandes obras. Lo esencial es captar el principio. La vida se vuelve insoportable cuando intentamos poseerla, pero se vuelve plena cuando la entregamos. Tolstói nos muestra que el sentido no se encuentra como un objeto perdido, sino que se construye con cada elección, con cada fidelidad cotidiana. En un momento te mostraré cómo este legado no murió con él, sino que quedó vibrando como una invitación, porque la pregunta que lo atormentó no fue solo suya, es la tuya, es la mía, es la de todos, y la manera en que la enfrentó puede convertirse en un mapa, si te atreves a leerlo con el corazón abierto. Tolstói nos dejó algo más que novelas inmortales. Nos mostró que incluso en la oscuridad más densa puede nacer una chispa. Su vida es la prueba de que el vacío no se vence con riqueza ni con prestigio, sino con la decisión de vivir con propósito, humildad y fe. Él descubrió que el sentido no es una respuesta que se guarda en un cajón, sino un camino que se recorre a diario. Lo que ayer fue angustia, mañana puede ser transformación. Lo que hoy parece un muro, puede convertirse en una puerta. Esa es la enseñanza que atraviesa el tiempo y sigue hablándonos. El verdadero sentido de la vida no se piensa, se vive. Y ahora la pregunta queda contigo. ¿Cómo vas a responder a tu propia existencia? ¿Vas a seguir buscando el aplauso,
las distracciones, los placeres que se esfuman? ¿O te atreverás a dar el paso hacia algo más grande que tú? Si esta reflexión resonó contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje. Y escribe en los comentarios: yo elijo mi paz. Que esa frase no sea solo un comentario, sino un compromiso íntimo. Porque al final, la vida no es cuánto tenemos, sino cómo elegimos habitarla.